Quiero pedirles un momento que saquen la hoja o las hojas que son verdes y rojas. Están escritas en letras verdes y rojas. Ustedes notarán que el título de la hoja es Algunos paralelos entre Daniel 8 y 9, 11 y 12 y Apocalipsis. Al comienzo del tema esta noche vamos a analizar esto. Le voy a explicar cómo usarlo. Sin embargo, antes de hacerlo, vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a pedir que Dios bendiga el estudio de su palabra. Amante Padre, en esta noche te damos gracias porque podemos reunirnos después de un lindo día de recreación para estudiar tu santa palabra. Pedimos, Señor, que vengas a nosotros por medio de tu Santo Espíritu y que nos enseñes lo que necesitamos indispensablemente saber. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora ustedes deben tener la hoja en su mano. En realidad son 3 páginas. Ustedes notarán que en la columna izquierda tenemos la actividad o el evento. En la siguiente columna tenemos el versículo en Daniel 8 y 9 donde se encuentra esa actividad o evento. Luego en la siguiente columna tenemos donde se encuentra esa actividad o evento en Daniel 11 y 12. Y luego en la última columna tenemos donde se encuentra esa actividad o evento en Apocalipsis y en otras fuentes de la Biblia. Ahora, esto es muy útil. Tomé una buena cantidad de tiempo para preparar esto. ¿Por qué es útil? Por la sencilla razón de que ustedes pueden darse cuenta los paralelos tan tremendos que hay entre Daniel 8 y 9 y Daniel 11 y 12. Y pueden también analizar otras cosas que dice la Biblia sobre lo mismo. Ahora esto les va a tomar un tiempo estudiarlo. Pero vamos a mirar un momentico, por ejemplo, la primera página. Y solo les voy a mencionar algunas cosas de la primera página como ejemplo. Ustedes notarán que Persia se encuentra en Daniel 8, 3 y 4 y versículo 20. Se encuentra en Daniel 11, 2. Y se encuentra también en Daniel 2, 39. Daniel 7:5 y Apocalipsis 13 y el versículo 2. Lo cual significa que si ustedes quieren estudiar en cuanto a Persia, tienen que buscar todos estos versículos. Ahora, específicamente, vamos a hablar del aspecto del cuerno pequeño. Vamos a saltar, no vamos a hablar en este momento de Persia, ni Grecia, ni Roma pagana. Vamos a hablar de las actividades del cuerno pequeño o del rey del norte. Ustedes notarán, unión de iglesia y Estado, es el número 4, allí no los tenemos enumerados, pero es el número 4, unión de iglesia y Estado. Se encuentra eso en Daniel 8 y 9 y también en Daniel 11 y 12, ¿sí o no? Claro que sí. ¿Qué tal el pisotear del santuario? ¿Se encuentra en los dos? Sí. ¿Qué tal quitar el continuo? ¿Se encuentra en los dos? Sí. ¿El quebrantar el príncipe del pacto está en los dos? También. ¿La abominación espantosa también se encuentra en los dos? También. ¿De que el poder será engañoso, sagaz y mentiroso está también en los dos? Sí. ¿La persecución de los santos se encuentra también en los dos pasajes? Sí. ¿El hecho de que será prosperado y le irá bien se encuentra también en los dos? Claro que sí. El hecho de que se engrandecerá también está en los dos. Ahora, el que hablará maravillas y blasfemias no se encuentra en Daniel 8, aunque está sobreentendido, porque en Daniel 8 se proclama Dios. Y luego se le llama rey en Daniel 8, y también se le llama rey en Daniel 11. Ahora entonces, yo pregunto, ¿representan Daniel 8 y 9 y Daniel 11 y 12 el mismo poder? ¿Están hablando del mismo poder? ¿Qué creen? Claro que sí, no hay duda alguna. Ahora quiero mencionar, antes de entrar a estudiar Daniel 11 y el versículo 31,
Y vamos a tener que avanzar rapidito esta noche porque tenemos mucho que decir y estamos un poquito atrasados, pero tal vez aunque no podamos interpretar todas las frases y todas las palabras, ustedes ya saben más o menos cuál es la estructura. Pero en el libro de Daniel encontramos diferentes énfasis. Ustedes recuerdan que hay 4 bosquejos proféticos en Daniel, ¿verdad? El primero está en Daniel, ¿qué? Daniel 2. ¿Dónde está el segundo? Daniel 7, muy bien. ¿Dónde está el tercero? El tercero está en Daniel 8 y 9, porque el 9 es parte del 8. Las 70 semanas, que son la primera parte de los 2300 días que se menciona en el capítulo 8, está en el capítulo 9. Y luego, ¿cuál es el cuarto bosquejo? Daniel 11 y 12. Muy bien. Ahora escuchen lo que les voy a decir. Cada bosquejo enfatiza una obra diferente de Jesús. Enfatiza a Jesús de una forma distinta cada bosquejo. Se complementan, no se contradicen, pero cada bosquejo, Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8 y 9 y Daniel 11 y 12, enfatizan alguna función especial del Señor Jesús. Si ustedes leen Daniel 2, encontrarán que el énfasis en Daniel 2 es de Cristo como el Rey de Reyes y el Señor de Señores. No hay duda, porque se menciona vez tras vez la palabra reino, un reino que no se corromperá, un reino que durará para siempre. El énfasis es que Cristo vendrá sobre las nubes a la tierra y establecerá un reino que nunca será corrompido. El énfasis en Daniel 2 es que Jesús es Rey. Ahora, el énfasis en Daniel 7 es que el Señor Jesucristo es juez. Ese es el énfasis, la función de Jesús, es que Jesús es juez. Y ustedes dicen, bueno, ¿cómo sabemos eso? Por la sencilla razón de que cada vez que el Señor Jesucristo va ante su Padre para recibir el reino, se enfatiza en el contexto de que el juez se sentó, los libros se abrieron, el juicio fue dado en favor de los santos. Ustedes pueden leerlo ahí en el capítulo 7. El énfasis es, Jesús es juez. Para que Jesús pueda ser rey, Él tiene que ser ¿qué? Él tiene que ser juez. El énfasis de Daniel 8 y 9 ya no es sobre Jesús como rey ni como juez. El énfasis en Daniel 8 y 9 es de que Jesús es nuestro sumo sacerdote. Nuestro sumo sacerdote. Porque todas las palabras que se usan, se habla de pisotear el santuario, se habla de quitar el continuo, se habla de pisotear al príncipe del pacto, al príncipe de la hueste. Todo lo que sucede, se habla de la abominación asoladora. Todo lo que sucede tiene referencia con el santuario. Y ahora escuchen algo que les voy a decir, muy importante. ¿Por qué razón en Daniel 8 solamente se encuentran 2 bestias, mientras que en Daniel 7 tenemos 4? Esperaríamos que si Daniel 8 y 9 son paralelos a Daniel 7, entonces si Daniel 7 tiene 4 bestias, Daniel 8 debería tener ¿qué también? 4 bestias. Pero no hay 4 bestias. Babilonia no está, y ya les expliqué por qué. Pero hay un carnero que representa Medo-Persia, hay un macho cabrío que representa Grecia, y luego el cuerno pequeño que representa 2 fases de Roma, Roma pagana y Roma papal. ¿Por qué solamente 2 bestias? Les voy a explicar por qué. ¿Qué clase de bestias tenemos en Daniel 7? ¿Qué clase de bestias tenemos en Daniel 7? Bestias salvajes. Exactamente. Bestias salvajes. De rapiña. ¿Y qué es lo que hacen estas bestias? Se devoran una a la otra. El énfasis de Daniel 7 es que el Señor Jesucristo juzgará a las naciones. Pero el énfasis de Daniel 8 es el santuario. Ahora, ¿cuáles eran los 2 animales que se sacrificaban en el santuario? Uno en el servicio diario y el otro en el servicio anual. En el servicio diario se sacrificaba el cordero macho que se conoce como carnero.
Y en el servicio anual se celebraba un qué. No se celebraba, pero se mataba a un qué. A un macho cabrío. O sea que los animales de Daniel 8 indican que Daniel 8 está en el contexto de qué. De santuario. Que ya no es el énfasis de la lucha entre naciones y que Cristo le va a quitar el poderío a las naciones en el juicio, sino que el énfasis es que el Señor Jesucristo es el gran sumo sacerdote que está purificando el santuario. Ahora, en Daniel 11 y 12, el énfasis sobre Jesús es que Jesús es el libertador. El libertador. El pueblo está en peligro. El pueblo de Dios, el remanente, está por desaparecer de la tierra. Y cuando está a punto de desaparecer, ¿qué pasa? Se levanta Miguel. ¿Y saben lo que significa levantarse Miguel? Ya lo mencionamos. Significa cerrarse el juicio investigador. O sea, fíjense qué interesante. Escuchen bien. Daniel 8 y 9 habla del comienzo del juicio investigador. Mientras que Daniel 11 y 12 habla de qué? De la conclusión del juicio investigador. Esto habla del momento cuando en 1844 empieza el juicio. Empieza la purificación del santuario. Pero Daniel 11 y 12 enfatiza el momento cuando se termina de purificar el santuario. ¿Entiende lo que estamos diciendo? Cuando se levanta Miguel. Y dice allí que habrá un tiempo de angustia después que se levante Miguel. Mas en aquel tiempo tu pueblo será libertado. Todo el que se hallare escrito en el libro. ¿Cuál es el énfasis de Miguel entonces? ¿Qué es Miguel en Daniel 12? Libertador. ¿Cuál es el énfasis en Daniel 8 y 9? Sumo sacerdote. ¿Cuál es el énfasis en Daniel 7? Juez. ¿Y cuál es el énfasis en Daniel 2? Rey. 4 funciones de Jesús. Qué interesante. Bueno, no vamos a decir más de eso. Vamos a Daniel 11 y el versículo 40. Daniel 11 y el versículo 40. Y vamos a ir ahora versículo por versículo. Y yo espero esta noche llegar por lo menos hasta el versículo 35. Por lo menos hasta el versículo 35. Así que tenemos mucha tela que cortar. Daniel 11:31. Hablando del rey del norte. Y este periodo, déjenme decirles, este periodo es el periodo de la supremacía papal. En el versículo 31 empieza a hablar de eventos que suceden después del año 538. Después que cae Roma pagana, ¿se levanta quién? Según los bosqueos que estudiamos. Roma papal. Así que empezando en el versículo 31 va a hablar de la carrera de Roma papal, especialmente en su fase histórica, durante los 1260 años. Ahora, ustedes recuerdan en Daniel 2 que se mezcló en los pies, ¿qué cosa? ¿Qué se mezcló en los pies? El hierro y el barro. ¿Qué representaba esa mezcla? ¿La unión de qué? De la iglesia con el Estado. Y lo vimos de la Biblia. Ahora, esto significa una mezcla ilegítima. Ahora escuchen cómo empieza el versículo 31. Dice, y serán puestos brazos de su parte. O sea que al papado, al rey del norte, se le brindarán brazos. Se pondrán brazos de su parte. Se pondrán brazos de parte del papado para ayudar al papado. Ahora, ¿qué es eso de brazos? Se pondrán brazos de su parte. ¿Cómo lo averiguamos? La concordancia. Ok. Están un poco débiles esta noche ustedes. Noten Ezequiel 30. Vamos a Ezequiel el capítulo 30. Ezequiel el capítulo 30. Vamos a ver qué son brazos. La idéntica palabra. Ezequiel 30 y el versículo 22 hasta el versículo 25. Ezequiel 30, 22 al 25. No se pongan a especular lo que representa brazos. Búsquenlo. A ver en otras partes de la Biblia qué significa brazos. ¿Saben lo que significa brazos? Significa poderío militar. Poderío militar. Significa tener la ayuda
de ejércitos. ¿Y los ejércitos y los militares de qué son? ¿De la iglesia o del Estado? O sea que tenemos una mezcla de qué en esta primera frase. De la iglesia y el Estado. Si es que los brazos representan poderío militar. Vamos a leerlo. Ezequiel 30:22. Por tanto, así ha dicho el Señor Jehová: heme aquí contra Faraón, rey de Egipto, y quebraré sus brazos, el fuerte y el fracturado, y haré que la espada se le caiga ¿de dónde? ¿Por qué se le va a caer la espada de la mano? Porque el que tiene el brazo quebrado no le sirve la mano. Y luego dice, versículo 23: y esparciré los egipcios entre las gentes, y aventarélos por las tierras, y fortificaré, escuchen esto ahora, fortificaré los brazos del rey de Babilonia. ¿Ven? O sea que va a caer el rey de Egipto, porque se le va a quebrar el brazo, y en lugar de eso Dios va a fortalecer los brazos ¿de quién? Del rey de Babilonia. El poder político de gobernar de Babilonia. Y fortificaré los brazos del rey de Babilonia y pondré mi espada en su mano. Le quita la espada a Faraón, quebrándole el brazo, y le da la espada a Nabucodonosor, a Babilonia, fortaleciendo su brazo. Entonces, ¿qué representa el brazo? El poderío político. Y luego dice, mas quebraré los brazos de Faraón, y delante de aquel gemirá con gemidos de herida ¿de qué? De muerte. Fortificaré pues los brazos del rey de Babilonia, y los brazos de Faraón caerán, y sabrán que yo soy Jehová, cuando yo pusiere mi espada en la mano del rey de Babilonia, y él la extendiere sobre la tierra de Egipto. Entonces, ¿qué representan los brazos? El poder civil, o el poder político. O sea que el rey del norte no solamente iba a tener poder religioso, sino que iba a tener ¿qué? Poder político. ¿Encontramos eso ya en Daniel 2? ¿Con la mezcla del hierro y el barro? Claro que sí. Lo encontramos en Daniel 7 con el cuernito ese religioso que se levantó entre los 10 políticos. Sí. Lo encontramos en Daniel 8, donde se extiende el cuerno horizontalmente por toda la tierra, pero de repente se mete con Dios en el cielo. Sí. Entonces lo encontramos también en Daniel 11. Sí, pero se expresa de una forma distinta. Serán puestos brazos de su parte. Ahora, sigamos, dice, serán puestos brazos de su parte y contaminarán el santuario de la fortaleza. ¿Cuál santuario? Les pregunto algo, ¿el cuerno pequeño de Daniel 8 contaminó el santuario? Vamos a leerlo. Daniel 8. Y el versículo, empezando en el versículo 11. Aún contra el príncipe de la fortaleza se engrandeció, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado ¿qué? Por tierra. Ahora, si el lugar, escuchen bien, si el lugar de su santuario fue echado por tierra, es porque el santuario estaba ¿dónde? A ver, ¿qué pasa? Si el lugar del santuario es echado por tierra, significa que estaba ¿dónde? En el cielo. Ustedes no pueden echar por tierra lo que está en la tierra. El lugar fue echado por tierra. Y luego noten lo que dice el versículo 12. Y el ejército fue entregado a causa de la prevaricación sobre el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso, y sucedióle prósperamente. Y oí un santo que hablaba, y otro de los santos dijo a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora que pone el santuario y el ejército para ser hollados? Y luego viene la respuesta: hasta 2300 días, y el santuario será ¿qué? Purificado. El cuerno pequeño de Daniel 8 hace lo mismo que el rey del norte de Daniel 11, ¿sí o no? ¿Se entrometen con el santuario? Sí. Ahora, cuando dice aquí que contaminarán el santuario de la fortaleza, ¿a cuál santuario se está refiriendo? Recuerde que esto está hablando de la Edad Media, ¿correcto? ¿Cuál santuario había en la tierra durante la Edad Media? Déjeme repasar algo en cuanto al santuario. ¿Ustedes recuerdan el santuario en el desierto, el tabernáculo en el desierto? ¿Lo recuerdan? Ese tabernáculo fue clausurado en los días de Salomón.
Y luego Salomón, ¿qué construyó? El templo. Y luego vino Nabucodonosor, ¿y qué hizo con el templo? Lo destruyó. Después de 70 años en Babilonia, el pueblo regresó a su tierra. ¿Y qué hizo? Reconstruyó el templo. Y Herodes dedicó 46 años, según dice el Nuevo Testamento, para embellecer ese templo, y ahí fue que caminó Jesús. Pero cuando los judíos rechazaron a Cristo, vinieron los ejércitos romanos en el año 70, ¿y qué hicieron? Destruyeron, no quedó ni piedra sobre piedra. O sea que ¿cuándo fue destruido el santuario en la tierra? El último santuario que existió en la tierra, en el año 70. Pero aquí está hablando de un poder que existe empezando en el 538. ¿Dónde tiene que estar el santuario? En el cielo. Porque en la tierra no había uno. ¿Cuánto entienden lo que estamos diciendo? Tiene que estar en la tierra. Perdón, en el cielo. Tiene que estar en el cielo, no en la tierra. Tiene que estar en el cielo. ¿En qué sentido contaminaron el santuario de la fortaleza? ¿En qué sentido el cuerno pequeño contaminó el santuario? Bueno, no sé cuánto tiempo debemos dedicar a esto, pero vamos a leer un par de textos. En el Antiguo Testamento había dos formas de contaminar el santuario. Una forma era contaminar el santuario legalmente. La otra forma era contaminar el santuario ilegalmente. La contaminación del santuario legalmente era cuando una persona venía con un cordero, le colocaba las manos encima y confesaba su pecado, el pecador mataba al cordero, el sacerdote tomaba la sangre que llevaba ahora el pecado, la culpa del pecado, y llevaba esa sangre y la rociaba en el lugar santo, depositándola en el santuario. De esa forma el santuario era contaminado. Y el pecador se podía ir a su casa diciendo aleluya, estoy libre, porque ya el pecado no estaba sobre él, sino estaba ¿dónde? En el santuario. Y eso es lo que pasa con nosotros, cuando confesamos nuestros pecados, Jesús lo que hace es meterlos arriba en el santuario. Pero algún día, ¿ustedes creen que ese santuario se va a quedar sucio para siempre? ¿Dios va a tener un santuario sucio para siempre? ¡Oh, no! Eso es lo que hace en el día de expiación. Eso es lo que hace cuando terminan los 2300 días. Empieza a sacar los pecados que fueron metidos. Y finalmente, cuando haya examinado todos los casos, el Señor Jesucristo toma esos pecados que fueron cometidos legalmente y que fueron metidos en el santuario legalmente por medio de la sangre. Él toma todos esos pecados y los coloca sobre el originador, el instigador y el responsable, sobre Azazel. Pero solamente los que han sido metidos ¿cómo? Legalmente. ¿Y los que entraron ilegalmente? Déjenme preguntarles, ¿ustedes creen que los pecados que cometen los impíos también son registrados en el santuario? Claro que sí. No solo los pecados de los penitentes son registrados, sino los pecados de los impenitentes también. Pero ¿cómo entraron los pecados de los impenitentes al santuario? La única forma legal de entrar los pecados es a través de ¿qué? A través de la sangre. Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Pero los que cometen pecado abierto contra Dios, y vamos a leer algunos versículos ahora, como idolatría, como ofrecer sus hijos a Moloch, como pisotear el sábado del Señor. Oh, su pecado entra al santuario, sí, y contamina el santuario. Pero fíjense lo que pasa. En vez de recibir Azazel, los pecados de esas personas, como ellos no los metieron al santuario a través de la sangre, ellos sufrirán la pena, ellos mismos. ¿Cuántos entienden lo que estamos diciendo? Ok. Y ese es todo un tema, mire. Ahí está 2 cassettes en la serie sobre el santuario, que ya no hay, así que no es una propaganda. Hay 2 cassettes sobre cómo Dios se encargaba del problema del pecado y cómo soluciona finalmente el problema del pecado. La mayoría de las iglesias solamente tienen una perspectiva limitada de cómo se resuelve el problema del pecado. Dicen, oh sí, yo confesé mi pecado, Cristo lo tomó, aleluya. El pecado cuesta más que eso. Porque cuando Dios me quita mi pecado, yo sí puedo decir aleluya. Cuando yo lo confieso y me limpia, yo puedo irme contento a la casa saltando, aleluya. Pero el problema ahora lo tiene Dios, porque tiene un santuario contaminado. Por eso Dios tiene que ¿qué? Purificarlo. Tiene que sacar esos pecados de ahí. Y esto es una doctrina bíblica. No se den ustedes como decir, eso lo inventó la viejita esa.
la de los libros rojos. Ni se coman el cuento. Porque es una doctrina bíblica la purificación del santuario. Si no, tendríamos que cortar Daniel 8:14 de nuestra Biblia. Hasta 2310 santuarios será purificado. Ahora yo quiero preguntarles, ¿qué clase de contaminación creen ustedes que está hablando aquí Daniel 11? Cuando dice contaminarán el santuario. ¿Legal? ¿Está hablando de quién? Del papado. O sea que la contaminación del santuario es contaminación ¿qué? Ilegal. Ahora vamos a notar qué era lo que contaminaba el santuario. Ilegalmente. Ahora no vamos a hablar de legal porque no está hablando de contaminación legal. Noten lo que dice en el libro de Ezequiel. ¿Saben ustedes que Ezequiel era contemporáneo de Daniel? ¿Sabían eso? Lo más probable es que Daniel y Ezequiel se conocían. Daniel fue llevado cautivo a Babilonia en el año 605, en el primer cautiverio de Jerusalén. Ezequiel fue llevado en el año 597, en el segundo cautiverio de Jerusalén. Y luego Jerusalén fue destruida finalmente en el año 586. Pero Daniel y Ezequiel estuvieron en Babilonia al mismo tiempo. ¿Creen ustedes entonces que Ezequiel podría tener algo que decirnos en cuanto a este asunto? De lo que significa contaminar el santuario. ¿Si eran contemporáneos? Yo creo que sí. Vamos al libro de Ezequiel. Y el capítulo 23. Y ustedes entienden mi frustración en tratar de cubrir todo esto. Ahora, es imposible, es inagotable lo que tenemos que estudiar de Daniel 11. Por eso tienen que darme más tiempo. Ok, note lo que dice aquí en el libro de Ezequiel, capítulo 23. Tengo como 15 versículos que quisiera leer, pero vamos a leer Ezequiel 23 y vamos a leer empezando en el versículo 37. Ezequiel 23 y el versículo 37. Y escuchen bien qué es lo que contamina el santuario ilegalmente. ¿Entienden lo que quiero decir por ilegalmente? Ok, dice en el versículo 37. Versículo 36. Y díjome Jehová, hijo del hombre, ¿no juzgarás tú a Ahola y a Aholiba y les denunciarás sus ¿qué? Sus abominaciones? Porque han adulterado. La Iglesia Católica estaba adulterando durante la Edad Media. Fornicando, sí. ¿Qué significa fornicación? Fornicación espiritual, claro que sí. Y hay sangre en sus manos. ¿La Iglesia Católica derramó sangre inocente durante la Edad Media? Sí. ¿Y han fornicado con sus ídolos? La Iglesia Católica es una iglesia idólatra. ¿Sí o no? ¿No lo creen? ¿Cuántos aquí han sido católicos antes de ser adventistas? La Iglesia Católica, ustedes entran y la iglesia por dentro está pegadita con solo el púlpito. ¿Ah? ¿Qué es lo que hay en la Iglesia Católica? Está lleno de santos y de reliquias y de imágenes. Idolatría. Sigue diciendo. Han fornicado con sus ídolos. Ya tenemos en la lista que adulterio, derramamiento de sangre inocente, fornicación, y aún sus hijos que me habían engendrado hicieron pasar por el fuego quemándolo. Y usted dice, pero la Iglesia Católica no hizo eso. Y es verdad que la Iglesia Católica no lo hizo literalmente, pero ¿saben ustedes? Tenemos que analizar por qué los padres quemaban a sus hijos en el Antiguo Testamento. Ellos tenían el concepto de que Dios es un Dios tirano y sanguinario, que se siente en su trono y tiene en sus manos rayos que son lanzas en la mano de Dios. Y que Dios está esperando nada más ver que un pecador se desvíe de Dios. Y cuando se desvía de Dios, ¡pum!, le tira el rayo y lo mata. Si ustedes no creen eso, recuerda a Martín Lutero. Un día estaba caminando y cayó un rayo y dice, ¡ay, Señor, me vuelvo un monje! ¿Sí? Por eso se volvió un monje. Por susto, no por gusto. Ese era el concepto que tenían que tener. Y entonces las naciones paganas decían, Israel, que inclusive se contaminó, decía, para que podamos
para que Dios no esté tan enojado y furioso con nosotros, para que se pueda apaciguar su ira. Vamos a quemar a nuestros hijos, vamos a ofrecérselos en sacrificio, para que su ira se pueda mitigar y calmar. Hay una doctrina que se originó en la Iglesia Católica que se conoce como la doctrina del infierno. ¿Qué concepto tienen de Dios? Un Dios sanguinario, tirano, que se siente en su trono listo para derramar su ira, y que por lo tanto hay que hacer penitencias, porque si no, Dios se va a quemar por los siglos de los siglos. Hay que hacer penitencias, hay que hacer peregrinajes, hay que pagar dinero. Ahora entienden lo que significa ofrecer los hijos. El problema es el concepto falso de Dios. ¿Qué concepto tienen ustedes de Dios? Saben que en la iglesia adventista hay dos extremos ahora. Un extremo dice: hola papito, demasiado frescos con Dios. Y hay otros que dicen: hola papá. Tenemos que tener un equilibrio. Dios es el alto y sublime. Por eso es que le dijimos que no mastiquen chicle aquí, y que vengan bien vestidos acá, porque Dios es el alto y el sublime, cuyo nombre es santo. Pero también es el que viene como un padre a habitar con el humilde y contrito de corazón. ¿No es la misma relación que tenemos con nuestros padres? ¿No le debemos respeto a nuestros padres? Claro que sí, pero ¿los amamos al mismo tiempo? La imagen de Dios es muy importante. Bueno, ahí se nos fueron 5 minutos más. Versículo 38. Aún esto más me hicieron. Contaminaron mi... ¿Cómo? La idéntica expresión. Contaminaron mi santuario en aquel día. ¿Y qué más? Y profanaron mis sábados. La Iglesia Católica no hizo eso. Pensará cambiar los tiempos y la ley. ¿Es esa parte de la contaminación del santuario, sí o no? Lo acabamos de leer. Sigamos leyendo. Versículo 39. ¿Qué principio estamos usando aquí? ¿La Biblia se explica? ¡Hola! Ok, muy bien. Versículo 39. Pues habiendo sacrificado sus hijos a sus ídolos, entrábanse, escuchen esto, entrábanse en mi santuario el mismo día para contaminarlos. ¿Qué clase de contaminación? ¿Legal o ilegal? Ilegal. Los pecados no entraron a través de la sangre, pero Dios los registra igual. Y he aquí, así hicieron en medio de mi casa. Y cuanto más que enviaron por hombres. Ahora escuchen. No pierdan esto. Que el pecado de los pecados es mezclarse con las naciones circundantes, en vez de tener a Dios como su único marido. Dice, y cuanto más que enviaron por hombres que vienen de lejos, a los cuales había sido enviado mensajero. Y aquí vinieron. ¿Quiénes eran estos hombres? Los gobernantes de otras naciones. Y por amor de ellos, de estos dirigentes de otras naciones, dice, te lavaste y alcoholaste tus ojos. Alcoholaste significa pintar. ¿Sí? ¿Quiénes son los que se pintan? ¿Los hijos de Dios? ¿Las hijas de Dios son las que se pintan? Lean su Biblia. ¿Saben la primera vez que habla de que alguien se pintó en la Biblia? Jezabel. ¿Y saben por qué ella se pintó? Ay, no sé si... Bueno, vamos a decirlo de todas maneras. ¿Saben por qué se pintó? Ustedes recuerdan que Acab había muerto en la viña de Nabot. Y ahora Jehú iba a visitar a Jezreel, donde se encontraba Jezabel. Y Jezabel había quedado viuda. Y ella dice, no, yo no me quedo viuda.
Yo usé a Acab, el rey, y ahora voy a impresionar a Jehú y seguir usando el gobierno para lograr mis propósitos y destruir a los hijos de Dios y perpetuar mi religión. Yo no veré llanto ni tampoco viudez, dice Jezabel. Y por lo tanto, cuando ella oyó de que venía Jehú, ella dice, me voy a poner bien bonita para impresionar al rey. Y entonces dice la Biblia que se pintó los ojos con antimonio, que hoy en día se llama ¿cómo? Eyeshadow. Se llama eyeshadow hoy. Yo no sabía eso, aprendí algo nuevo esta noche. Eyeshadow. Y dice que se engalanó y se arregló bien bonita y se asomó a la ventana. Y aquí viene Jehú. Y entonces Jezabel dice, ¿le ha ido bien a Jehú, quien mató a mi señor? Fíjense, ¿le ha ido bien al que mató a mi marido? Oiga, qué grotesco. Y entonces Jehú dice, a ver, allá en la ventana, ¿quién está conmigo? Y Jezabel enseguida piensa y dice, yo estoy con él. Y dice Jehú, échenle abajo. Y la echaron. Y la echaron abajo. Y dice la Biblia que los caballos le pasaron encima y la sangre salpicó los caballos. ¿Dónde encontramos eso en otra parte de la Biblia? Cuando cae Babilonia. Cuando Babilonia se quiere unir con los reyes de la tierra. Vaya coincidencia interesante. No es coincidencia, es providencia. Porque en la Biblia no hay coincidencias. Bueno, sigamos aquí. Versículo 40. Y cuanto más que enviaron por hombres que vienen de lejos, a los cuales había sido enviado mensajero, he aquí vinieron, y por amor de ellos te lavaste, y alcoholaste tus ojos, y te ataviaste ¿con qué? ¿Quiénes son las que usan joyas? Perdón, que no los oigo. ¿Quiénes son las que usan joyas? ¿Qué pasa? Se esquiaron mucho esta tarde ustedes. Están cansados. ¿Y cómo se llama la ramera? Babilonia. Entonces hay algunos babilonios en la iglesia. ¿Cómo les parece? ¿Sí hay o no hay? Que se visten como Babilonia, ¿hay o no hay? ¿Sí? Qué interesante, ¿no? La iglesia no es Babilonia, pero en la iglesia hay Babilonia. Una multitud mixta. Ahora escuche. Versículo 41. Y te sentaste sobre tu suntuoso estrado, y fue adornada mesa delante de él, y sobre ella pusiste mi perfume y mi óleo. ¿Qué más? Perfume y óleo. Y oyóse en ella voz de compañía en holganza. Y con los varones fueron traídos de la gente común los sabeos del desierto, y pusieron manillas sobre sus manos y coronas de gloria sobre sus cabezas. Y dije a la envejecida en adulterio. ¿Cuál es el problema con el pueblo de Dios? ¿Está qué? ¿Adulterando con quiénes? Con los reyes. Sus prostituciones cumplirán ellos ahora, y ella con ellos. Porque han venido a ella como quien viene a mujer ramera. ¿Cómo se le llama Babilonia en Apocalipsis 17? La grande ramera. ¿Hay alguna conexión entre esto y Apocalipsis? Claro, sí. Y noten la descripción, porque han venido a ella como quien viene a mujer ramera. Así vinieron a Ahola y a Oliva, mujeres que depravadas. Por tanto, hombres justos las juzgarán por la ley de las adúlteras y por la ley de las que derraman sangre, porque son adúlteras y sangre hay en sus manos. Y luego el versículo 47 habla de la destrucción de la ramera. Dice, y la compañía de gentes la apedreará con piedras y las acuchillará con sus espadas.
¿Recuerdan anoche la espada de cada cual será contra su compañero? Las espadas que eran para destruir el pueblo de Dios, ¿destruirán a quién? A la ramera Babilonia. Dice, matarán a sus hijos y a sus hijas, y sus casas consumirán ¿con qué? Con fuego. Y Apocalipsis 18 dice que Babilonia será quemada ¿con qué? Con fuego. Ahora entonces, ¿qué es contaminar el santuario? Idolatría. ¿Qué más? Derramar sangre inocente. ¿Qué más? Fornicación con los reyes de la tierra. ¿Qué más? Adulterar la doctrina. Muy bien. ¿Qué más? Pisotear el santo sábado. Todo eso es contaminar. ¿Recuerdan? ¿Lo leímos o no? ¿Que es contaminar el santuario, sí o no? Claro que sí. Ahora entienden cómo se aplica eso al cuerno pequeño. ¿Es culpable el cuerno pequeño en todo lo que estudiamos en este momento? Claro que sí. Lo hizo durante la Edad Media y lo hará de nuevo. Ahora, vamos otra vez a Daniel 11. Y ya el tiempo se nos fue. Y nada más vamos por la mitad del versículo 31. ¿Y quitarán qué cosa? El continuo sacrificio. La palabra sacrificio no está. ¿Recuerdan lo que les dije esta mañana? Saquen la hoja anaranjada. Y no voy a poder leer todos los versículos porque es imposible. El tiempo no alcanza, por eso lo puse en la hoja, para que ustedes lo puedan estudiar. Fíjense lo que dice la sierva de Dios, en la cita que se encuentra bajo el número 1, en esa página anaranjada. Dice ella, entonces vi, en relación con el continuo, que la palabra sacrificio había sido provista por la sabiduría humana y no pertenece al texto, y que el Señor dio el sentido correcto a los que proclamaron que había llegado la hora del juicio. ¿Qué dice la sierva de Dios? Que la palabra sacrificio no es parte de ¿qué? No es parte del texto. Ahora, ¿qué es el continuo? Primero, el continuo es el sacrificio diario que se ofrecía en el atrio por el pecador, mañana y tarde. ¿La Iglesia Católica ha instituido un falso sacrificio? ¿Cómo se llama ese sacrificio? La misa. ¿Saben ustedes que la Iglesia Católica enseña que en cada misa en todo el mundo, cuando el sacerdote pronuncia las palabras "Hoc est corpus meum", ese es mi cuerpo, que en ese pan o en esa hostia se encuentra Cristo completo? O sea que si se celebran 10,000 misas, están sacrificando a 10,000 Cristos. Porque en la hostia se encuentra Cristo completo y total. Y no solo eso, no solo la hostia que tiene el sacerdote, sino que cada hostia que le dan a los feligreses también tiene al Cristo completo. O sea que pueden multiplicar miles y poner millones de personas que comulgan. Un falso sacrificio. En vez de mirar al sacrificio en la cruz, ¿qué mira el católico? El falso sacrificio de la misa. ¿Entienden? O sea que el papado quitó ¿qué cosa? El continuo sacrificio. O sea, el hecho de que Cristo fue sacrificado de una vez por todas y nada más tenemos que mirar a Cristo para recibir provisión por nuestros pecados. Pero, noten, también dice la Biblia que la palabra tamid, continuo, se refiere también a los panes de la proposición que se encontraban en el lugar santo. ¿Qué representa el pan en la Biblia? Cristo y ¿qué cosa? La palabra de Dios. Fíjense lo interesante. Cristo está personalmente en el cielo, pero en la tierra está escrito en un libro. Nosotros estamos personalmente en la tierra y en el cielo estamos escritos en un libro. O sea que yo estoy espiritualmente donde no estoy personalmente. Ahora fíjense, el pan representa la palabra de Dios. ¿Qué puso la Iglesia Católica en lugar de la palabra de Dios? ¿En qué se basa? ¿Dónde está la doctrina del purgatorio en la Biblia? Deme un versículo nomás. ¿Dónde se encuentra la doctrina de que María ascendió al cielo corporalmente? ¿Dónde
Está en la Biblia que María es mediadora de los pecadores, o la auxiliadora. Ave María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. ¿Dónde dice que María debe rogar por los pecadores? La Biblia dice que Cristo ruega por los pecadores. ¿Dónde dice la Biblia que los pastores deben ser célibes? Gracias a Dios, en ninguna parte, ¿no? ¿Ah? ¿Dónde enseña la Biblia estas cosas? A ver, en ninguna parte. Entonces la Iglesia Católica se basa sobre ¿qué? Quitó el pan continuo. La Biblia. También la palabra continuo se usa para el candelabro. ¿Qué es el candelabro? ¿Qué daba el candelabro? Luz. ¿Y cómo se llama la Edad Media? Las edades oscuras. Porque la iglesia no está dando ¿qué? Luz. ¿Saben por qué? Cuando Cristo, escúchenme, cuando Cristo se fue al cielo, Él les dijo, yo les mando otro consolador. ¿Y quién es ese consolador? Cristo. Pero entonces el Papa dice, no, ese no es Cristo, Cristo soy yo. El Papa dice eso. ¿Él acaso no dice que es Vicarius Filii Dei? Que es Cristo en la tierra. Eso lo enseña la Iglesia Católica. Les voy a leer citas mañana. Citas tremendas de fuentes católicas que dicen eso. Él dice, el Papa dice que Él es Cristo en la tierra. Entonces el pobre Espíritu Santo se quedó sin trabajo. O sea que el Papa usurpa el lugar del Espíritu Santo en la tierra. Y por eso durante la Edad Media había poco Espíritu Santo. Porque en vez de la iglesia depender del Espíritu Santo, que es representado por el candelabro, dependía de un hombre en el planeta Tierra. ¿Me estoy haciendo claro? También se le llama al altar de oro o al altar de incienso el altar continuo. Ven que la palabra continuo es mucho más abarcante que solo el sacrificio. ¿Quién intercedía en el altar en el Antiguo Testamento? El sacerdote. ¿Quién es nuestro único intercesor? Tenemos un intercesor entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. 1 Timoteo 2:5. ¿Cuántos intercesores? Uno. ¿Recuerda la escalera de Jacob? ¿Cuántas partes tiene una escalera? ¿Cuántas partes tiene una escalera? ¿Cuántas partes claves tiene una escalera? ¿2 o 3? 2. La parte de arriba y la parte de abajo, porque si algunos dicen no, 3. La parte de arriba, la de abajo y la del medio. Es que si ustedes no tienen la de arriba y la de abajo, no van a tener la del medio. ¿Verdad? O sea que una escalera tiene que estar plantada en la tierra y tiene que alcanzar hasta el lugar donde usted quiere llegar. Y la escalera representa ¿a quién? A Jesús. ¿Por qué Jesús puede representarnos ante el Padre? Porque Él es hombre con los hombres y es Dios con Dios. Por eso los sacerdotes humanos no alcanzan. Porque es que los pobres no tienen sino la parte de abajo. Ellos no son dioses, son solo hombres. Por lo tanto no nos pueden llevar a Dios porque no son Dios. Ni tampoco nos pueden traer a Dios a nosotros porque ellos no son Dios, son meros hombres. ¿Entienden lo que estamos diciendo? Sin embargo, la Iglesia Católica dice que usted tiene que confesarle sus pecados ¿a quién? Al sacerdote. Y tiene que pedir la ayuda ¿de quién? De María y de los santos. Ahora fíjense lo interesante. En el velo, entre el lugar santo y el lugar santísimo, había ángeles en el velo, bordados, subiendo y bajando por el velo. ¿Qué significa eso? Significa que cuando la gente cuando el sacerdote mezclaba el incienso y lo ponía sobre el altar, el humo subía por el velo, así, y pasaba al lugar santísimo, a la presencia de Dios. Significaba de que los ángeles llevan nuestras peticiones a Dios y traen la respuesta de Dios de regreso a nosotros. Por eso dice que por la escalera subían y bajaban ángeles. ¿Entienden? Pero yo les digo una cosa, y es eso. Si en realidad es María y los santos y los sacerdotes los que hacen ese trabajo, los pobres ángeles se quedaron sin trabajo. ¿Sí o no?
Así que la Iglesia Católica dejó al Espíritu Santo sin trabajo y dejó también a los ángeles sin trabajo. Porque puso un falso sacrificio, un falso sacerdocio, ¿dónde? En la tierra. Echó por tierra, ¿qué cosa? El santuario y el continuo. ¿Cuántos entienden lo que estamos diciendo? ¿Vamos bien? ¿Terminamos aquí? ¿O vamos 5 minutos más? Yo creo que quiere ir a jugar. Vamos 5 minutos más. Ahora, podemos terminar la lista, pero el principio es el mismo. El sacerdote también se llamaba el sacerdote continuo. ¿Quién es el que continuamente intercede por nosotros? Lean Hebreos 7:26, dice que Él continuamente intercede por nosotros. Jesús. La ofrenda de harina se conocía como la ofrenda tamid, el pectoral del sacerdote, donde estaban las 12 piedras, que significa que Israel está muy cerca del corazón de Dios. ¿E Israel? ¿Qué es Israel hoy? La iglesia. ¿A dónde nos tiene Cristo entonces? ¿A dónde los tiene ustedes, jóvenes? Muy cerca de su corazón. Exactamente. Pectoral continuo. Ahora, ¿entienden lo que es el continuo? Quiero concluir, aunque sea con el versículo 31. Porque la última frase es tremenda. Y pondrán la abominación espantosa. La abominación espantosa. Ahora, permítame decirles que la palabra espantosa no aparece. En realidad la traducción no es espantosa. Es la abominación asoladora o desoladora, la traducción correcta. Es la palabra hebrea, la palabra que traduce espantosa es la palabra hebrea shamem. Y en varios versículos se enfatiza de que es una abominación que trae asolación o desolación como resultado. O sea que son unos pecados tan terribles que el resultado es que trae asolación o desolación. Vamos a leer algunos versículos. En el mismo libro de Daniel. Vamos a Daniel el capítulo 8 y el versículo 13. Daniel 8 y el versículo 13, donde se usa la palabra shamem. Dice en el versículo 13, y oí un santo que hablaba, y otro de los santos dijo a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo y la prevaricación asoladora que pone el santuario y el ejército para ser hollados? Ahí habla de la prevaricación asoladora, es la misma palabra que encontramos en Daniel 11. Noten también lo que dice Daniel 9 y el versículo 26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, y no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Con inundación será el fin de ella, es decir, de la ciudad, hasta el fin de la guerra será asolada, salada con asolamientos. Y en otra semana confirmará el pacto a muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, y después, con la muchedumbre de las abominaciones, será el qué. Ahí están las dos palabras. Con la muchedumbre de abominaciones será el qué. El desolar. La idéntica palabra shamem. Pero se traduce en Daniel 11 con la palabra espantosa. Mientras que aquí se traduce con la palabra asoladora. Déjenme darles algunos versículos que ustedes pueden buscar que indica de que está hablando de desolación o asolación. Una abominación que trae desolación y asolación y destrucción. Voy a mencionarle nada más los versículos para que ustedes los busquen. Jeremías 33:10. Y Daniel 9. Sí, vamos a leer un momentico de Daniel 9, para que ustedes vean la misma palabra. Daniel 9 y el versículo 17. Daniel 9 y el versículo 17 dice: ahora pues, y aquí está orando Daniel, ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario que asolado. Ahí no se podría traducir sobre tu santuario espantoso. Es la misma palabra, también. ¿Qué significa? Asolado. Porque el santuario había sido ¿qué? Destruido.
Y noten lo que dice también el versículo, ya leímos el versículo 27. Noten el versículo 18. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestros ¿qué? Nuestros asolamientos y la ciudad sobre la cual es llamado tu nombre, porque no derramamos nuestros ruegos ante tu acatamiento, confiados en nuestra justicia, sino en tus muchas miseraciones. O sea que esa expresión, abominación espantosa, significa la abominación que trae como resultado desolación. Ahora, ¿qué quiere decir esta palabra abominación? Nada más le voy a mencionar cómo define la Biblia la palabra abominación. ¿Ok? Número 1. Adorar ídolos es abominación a Jehová. Deuteronomio 7, 25 y 26. ¿Qué es abominación a Jehová? Adorar ídolos. ¿La Iglesia Católica es culpable de eso? Bien, culpable en el punto número 1. Número 2. Abominación significa tratar de consultar a los muertos. Deuteronomio 18, 9 al 12. ¿La Iglesia Católica procura hablar con los muertos? ¿Sí o no? ¿Acaso no le ora a los santos? ¿Quiénes son los santos? ¿Acaso no son los que murieron? Claro que sí. La Iglesia Católica cree en el espiritismo. Cuando el Papa Juan Pablo II visitó a Brasil, saben que en Brasil practican mucho el vudú, ¿verdad? Buduismo. El Papa dijo, bueno, yo no voy a condenar el vudú, sencillamente tenga mucho cuidado de no irse a los extremos. Así les digo. La Iglesia Católica está llena de espiritismo, velas para los muertos, limosnas para los muertos, misas para los muertos. No consultará el pueblo a su Dios, dice en este pasaje. Espiritismo. Un concepto erróneo del estado de los muertos es abominación a Jehová. ¿Es culpable la Iglesia Católica en el segundo punto? Claro que sí. Tercero, rehusar escuchar la ley de Dios. Proverbios 28:9. El que aparta su oído de escuchar la ley, aún su oración es abominación. Enseña la Iglesia Católica que debemos guardar la ley toda, completa. ¿Cuál mandamiento pasa por alto? El segundo. El cuarto. ¿Y qué hace con el segundo? Lo saca. Y el 10º lo divide en 2. Y el que quebranta uno, ¿lo quebranta cuánto? ¿Importa que la persona quiebre 10? ¿O es suficiente quebrar uno? Uno solo. Léenlo en Santiago 2 y el versículo 9 y 10. Con uno basta. Con uno se van a condenar. ¿La Iglesia Católica es culpable en este punto? Ajá. Número 4. Practicar el sexo fuera del matrimonio. Fornicación. Adulterio. ¿Qué es fornicación y adulterio espiritual? A ver, ¿qué es fornicación espiritual? ¿Con quién debe estar casada la iglesia? ¿Y solo con quién? ¿Pero qué hace la Iglesia Católica? Se casa con todos los reyes de la tierra. Y le dice a los reyes, mira, tú tienes que convertir a la gente porque Cristo no puede. Eso es básicamente lo que está diciendo. Como nosotros no podemos cumplir nuestra misión, ayúdanos. Le dicen a los reyes de la tierra. ¿Es culpable la Iglesia Católica en el cuarto punto? Eso es de Ezequiel 33:26. Lucas 16:15 dice que abominación es enseñar que podemos salvarnos por nuestras buenas obras. La Iglesia Católica no enseña eso. Vigilias, peregrinajes, misas. ¿Recuerdan Colombia? Allá suben el cerro Monserrate de rodillas. ¿Hay alguien aquí que es de Bogotá? Hermana, allá de Bogotá. ¿Ha subido alguna vez en rodillas? De rodillas, hermana. En penitencia. Calibuga también, claro que sí. Fíjense. ¿Por qué lo hacen?
Porque ellos creen que haciéndolo ganan ¿qué? Méritos con Dios. Se queman menos en el purgatorio o en el infierno. ¿Es culpable la Iglesia Católica en este aspecto? Sí. Número 6. Lean los versículos. No crean que es que la palabra abominación no aparece en estos versículos, aparecen toditos, la misma palabra abominación. Número 6, Deuteronomio 14:13. Enseñar que podemos comer carne de puerco. ¿Cuántos de ustedes conocen a un católico que dice, no, yo no como carne de puerco porque la Biblia lo prohíbe? ¿Ah? Es abominación comer carne de puerco. Y una iglesia que enseña que se puede comer carne de puerco es abominación a Jehová. Porque la iglesia debe cuidar la verdad de Dios. ¿Es culpable la Iglesia Católica y las protestantes en eso también? Claro que sí. Escuchen bien ahora. Aquí viene el clave de todo. Ezequiel 8:15 al 17. Es abominación adorar el sol. ¿Escucharon lo que dije? ¿Qué es abominación? Adorar el sol. ¿Qué enseña la Iglesia Católica? Que podemos adorar en el Sunday, un día que Dios no ha establecido para la adoración, el día del sol, 10 solis en el latín. Y finalmente, abominación significa ofrecer los hijos a Molec. Jeremías 32:35. Jeremías 32:35. Ofrecer los hijos en fuego a Molec, al dios Molec. Y recuerden cuál es ese concepto de Dios. Hay que apaciguar la ira de Dios a través de estos sacrificios, porque Dios va a quemar a la gente, el infierno para siempre. ¿Qué concepto tiene la Iglesia Católica del infierno? ¿De que los malos se van a quemar y ya se quemaron y desaparecieron para siempre? No, enseña un infierno eterno. ¿Qué imagen da eso de Dios? Un Dios sanguinario, un Dios tirano, un Dios que se deleita en el sufrimiento de los pecadores. Yo les pregunto entonces, ¿la Iglesia Católica es culpable en todo eso? Y les pregunto, ¿estas abominaciones van a traer desolación en el mundo? Es la abominación asoladora que trae desolación. ¿Y de dónde sacamos todo esto? ¿De mi cabeza? Jóvenes y hermanos, yo espero que cuando concluya esta semana, y ya no vamos a decir más, vamos a quedarnos. El versículo 31 es el más largo que vamos a estudiar, así que no se asusten. Mañana vamos a cubrir bastante material. Pero hay 4 frases aquí que hay que entender para saber que la Iglesia Católica hizo precisamente esto. El cuerno pequeño hizo esto durante la Edad Media. Si ustedes solo aprendieron una cosa esta semana, una nada más, y no aprendieron más nada, ¿qué me dirían ustedes que es lo que aprendieron? La Biblia se explica sola con una concordancia. ¿Cuántos creen que esta es la lección central que hemos estudiado esta semana? Muy bien. ¿Cuántos creen que la lección central es que creemos en historicismo? Los mismos. ¿Cómo podemos tener 2 lecciones centrales? Bueno, las 2 son centrales. Una lleva a la otra. ¿Entendieron el versículo 31? ¿Cuántos entendieron el versículo 31? Ahora escuchen bien, mañana en la mañana, si ustedes no vienen mañana en la mañana, se van a arrepentir. Porque mañana en la mañana voy a tomar los primeros 10 minutos de la sesión para hablarles un poco más de lo que significa la abominación desoladora. Y les voy a comprobar bíblicamente de que la abominación desoladora está hablando directamente de la ley dominical que se impondrá en los Estados Unidos. Porque la palabra abominación se refiere a ¿qué? A la adoración al sol. Y va a ser fascinante el estudio. En 10 minutos les voy a dar lo que tomo 2 cafés para hacer.
Pero les voy a dar la idea, les voy a mostrar que la más grande abominación de todas las abominaciones es imponer la observancia del día del sol y obligar a la gente a guardar ese día. Muy bien, nuestro tiempo se fue hace tiempo y necesitamos terminar. Vamos a colocarnos de pie y vamos a pedir la bendición de Dios. Amante Padre Celestial, en esta noche te damos gracias que nos has mostrado tan claramente cuál es el poder que se ha opuesto a tu voluntad durante la Edad Media. Sabemos, Señor, que la razón por la cual tú haces esto es porque tú queremos que escapemos de estos poderes. Te damos gracias por tu palabra, que es una lámpara a nuestros pies y una lumbrera a nuestro camino en este mundo lleno de tinieblas. Te pido, Señor, que bendigas a esta preciosa juventud que tú amas y que yo amo. Te ruego, Señor, que tú les ayudes a ver la belleza de tu santo libro, que los ayudes a estudiar, a no perder el tiempo, que los ayudes a seguir tu voluntad como se revela en tu palabra, aunque se desplomen los cielos. Gracias, Señor, por escuchar nuestra oración y por habernos acompañado. En el nombre de Jesús. Amén.